Bienvenidos a Biografía Criminal. En la biografía criminal de hoy hablaremos de Richard Cottingham, conocido como el asesino del torso. Es uno de los asesinos seriales más notorios de la historia criminal estadounidense. Su historial de violencia extrema, mutilaciones y un prolongado periodo de actividad criminal lo sitúan como uno de los homicidas más perturbadores del siglo XX. Esta biografía criminal examina detalladamente su vida, crímenes, métodos y el impacto que ha tenido en la historia criminal norteamericana, basándose en información documentada sobre su caso. Richard Cottingham nació en 1946 en el barrio del Bronx, Nueva York. A diferencia de muchos otros asesinos seriales, su infancia se desarrolló en un entorno familiar aparentemente normal y sin mayores complicaciones. Durante su etapa escolar, mostró intereses convencionales como la crianza de palomas y el atletismo, aficiones que practicaba regularmente. Un punto de inflexión en su vida ocurrió en 1958, cuando su familia se trasladó a Riverdale, en Nueva Jersey. Este cambio geográfico parece haber tenido un impacto significativo en su desarrollo psicológico. Con apenas 12 años, Cottingham comenzó a aislarse socialmente de sus compañeros, dedicando gran parte de su tiempo a consumir material pornográfico. Este comportamiento puede considerarse un indicador temprano de sus posteriores desviaciones sexuales y criminales. Tras completar sus estudios secundarios en el colegio Pacas Valley en 1964, comenzó a trabajar junto a su padre como operador de computadoras, estableciendo una carrera profesional que mantendría durante años y que le proporcionaría una apariencia de normalidad ante la sociedad. En 1970, Cottingham contrajo matrimonio con Janet, con quien tendría 3 hijos. Superficialmente, parecía llevar una vida familiar común, aunque ya había cometido su primer asesinato 3 años antes. Sus vecinos lo describían como una persona distante y reservada, que inspiraba cierta desconfianza en su entorno social inmediato. Su matrimonio terminó en 1979 cuando su esposa decidió divorciarse, principalmente debido a las sospechas de que mantenía relaciones con prostitutas y sus problemas con el alcohol. Lo que Janet probablemente desconocía era que su marido ya era responsable de múltiples asesinatos y agresiones sexuales. Este contraste entre su apariencia de ciudadano común, un profesional de la informática y padre de familia, y su realidad como depredador sexual y asesino representa un caso clásico de la doble vida característica de muchos asesinos seriales, permitiéndole evadir sospechas durante años. Cottingham desarrolló un modus operandi particularmente brutal que le valió el apodo del asesino del torso. Su método consistía en violar a sus víctimas, mutilarlas y en varios casos decapitarlas y amputarles las extremidades. Esta firma distintiva no solo reflejaba su extrema crueldad, sino que también dificultaba la identificación de algunas víctimas, complicando el trabajo a las autoridades. Sus víctimas eran mujeres, muchas de ellas trabajadoras sexuales de la zona de Times Square, en Nueva York, un área que en la década de 1970 estaba dominada por la explotación sexual, el crimen organizado y la degradación urbana. Esta elección de víctimas refleja tanto un patrón de oportunismo como una posible manifestación de sus fantasías de poder y control. En algunos casos, Cottingham utilizaba tácticas de engaño para aproximarse a sus víctimas, haciéndose pasar por agente de seguridad o policía. En el caso específico de Zusick, la siguió hasta su automóvil en un centro comercial, la acusó falsamente de robo y procedió a atacarla. El primer asesinato conocido de Richard Cottingham ocurrió en 1967, antes de su matrimonio. La víctima fue Nancy Vogel, una madre de familia de 29 años a quien abusó sexualmente en su coche, estranguló y abandonó en el interior del vehículo, donde fue posteriormente descubierta por la policía. Vogel había desaparecido cuando se dirigía a la iglesia y su caso permaneció sin resolver durante décadas. La mayoría de los crímenes documentados de Cottingham ocurrieron entre 1967 y 1980, concentrándose principalmente en el este de Estados Unidos. Durante este periodo, atacó y asesinó a numerosas mujeres, estableciendo un patrón de violencia sexual y mutilación extrema. Un incidente particularmente notorio ocurrió el 2 de diciembre de 1979, cuando la policía descubrió los cuerpos quemados de 2 mujeres que habían sido decapitadas y tenían las manos amputadas. Este hallazgo macabro ocurrió en la zona de Times Square, entonces su epicentro de criminalidad y explotación sexual.
Si bien inicialmente fue condenado por 11 homicidios, Cottingham ha afirmado ser responsable de 100 homicidios más, una cifra que, de ser cierta, le convertiría en uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia estadounidense. En diciembre de 2022, a los 76 años y desde la prisión mediante una videollamada, Cottingham se declaró culpable del asesinato de Diane Zusick, ocurrido en 1968, como parte de un acuerdo con la Fiscalía. También admitió haber matado a otras 4 jóvenes entre 1972 y 1973 en el condado de Nassau. Por estos crímenes adicionales recibió inmunidad judicial, mientras que por el caso de Zusick fue condenado a una pena de entre 25 años y cadena perpetua, una condena mayormente simbólica, dado ya que estaba cumpliendo múltiples sentencias de prisión perpetua. Cuando los detectives interrogaron a Cottingham en prisión sobre otros casos no resueltos, este proporcionó información que, según la Fiscalía, solo el asesino podía saber, lo que permitió cerrar oficialmente varios homicidios históricos. La fiscal Anne Donnelly describió la acusación y condena por estos crímenes adicionales como uno de los días más emotivos que hayamos tenido a la Fiscalía del Condado de Nassau, destacando el impacto emocional para las familias que habían esperado justicia durante décadas. En el caso específico de Diane Zusick, su familia tuvo que esperar casi 55 años para que alguien rindiera cuentas por su muerte. El caso de Richard Cottingham ha sido objeto de diversas representaciones mediáticas, incluyendo la segunda temporada de la serie documental Crime Scene de Netflix, titulada El asesino de Times Square, dirigida por Joe Berlinger. Esta producción adoptó un enfoque diferente a otros documentales sobre asesinos seriales, centrándose más en las víctimas y el contexto social en la figura del criminal. Más allá de las estadísticas y los detalles criminales, el caso de Cottingham representa una tragedia humana de proporciones considerables. Como señaló la fiscal Anne Donnelly, Cottingham ha causado un daño irreparable a tantas personas y a tantas familias que no hay mucho que pueda decirles para que encuentren consuelo. Las víctimas de Cottingham no fueron simplemente números en una estadística criminal, sino mujeres con vidas, familias y futuros que les fueron arrebatados brutalmente. Muchas de ellas, especialmente las trabajadoras sexuales de Times Square, pertenecían a sectores sociales vulnerables, lo que resalta cómo las desigualdades sociales y la marginación pueden crear condiciones propicias para la actuación de depredadores seriales. El caso de Richard Cottingham representa uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal estadounidense. Su patrón de comportamiento extremadamente violento, la duración de su actividad criminal y el número de víctimas lo sitúan como uno de los asesinos seriales más notorios del siglo XX. Richard Cottingham, ahora un anciano de 76 años, pasará el resto de sus días en prisión, mientras que el sistema judicial continúa descubriendo la verdadera extensión de sus crímenes, trayendo justicia tardía pero necesaria para quienes sufrieron a causa de sus acciones. Si habéis llegado hasta aquí, os agradecería que dejarais un like y os suscribierais al canal. Un saludo y hasta la próxima biografía criminal.